El cine siempre ha servido como una forma de exportar la cultura de un país, de revelar su identidad, el uso del lenguaje y para reconocer su presente y su pasado. Y si bien existen límites en los que una película no puede retratar todas las realidades que conforman a una nación, sí nos pueden revelar algunos aspectos que nos ayudan a entender su construcción, al menos de manera muy específica. Y para no irnos tan lejos podemos hablar de México. Y reduciendo muchísimo la lista de películas que representan a nuestro país, podemos mencionar Los Olvidados de Luis Buñuel o Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, las cuales nos han acercado a las realidades que México ha atravesado en los años en relación a su contexto sociopolítico, que va muy íntimamente ligado al contexto económico. Y son películas tan importantes y tan bien hechas que no limitan la experiencia de las y los mexicanos que aparecen en la pantalla, sino que abren una conversación muchísimo más grande sobre lo complejo que es su sociedad. Así que cada país tiene un listado de estas cintas que son representativas y que le cuentan su historia al mundo. Para Brasil, la lista es larga con títulos como Río Zona Norte de Nelson Pereira dos Santos, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol de Glover Rocha, Hombre Marcado para Morir de Eduardo Cutiño. Pero la más grande de todas, sin duda, es Ciudad de Dios de Fernando Meireles y Katia Lund. Ciudad de Dios es una producción de 2002 que cuando se estrenó sacudió al mundo por diversas razones. Y ahora vuelve al imaginario de las audiencias con una serie para la televisión que nos muestra el escenario de los personajes 20 años después. Y por eso, para este nuevo episodio de Cinemática, nuestro invitado es Alexandre Rodríguez, quien dio vida a Buscapé en esta producción brasileña y quien vuelve para esta serie para la televisión. Bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que más entendemos de cada una. Siempre tendremos invitados para crear un espacio de charla con lo que más conectamos. Hola Alexandre, muchísimas gracias primero por tu tiempo y por la oportunidad de platicar del regreso de esta historia, así que muchas gracias. Hola Greta, es un gusto para mí hablar contigo. Me gustaría empezar diciendo que me parece muy importante el regreso de Ciudad de Dios, sobre todo por la complejidad de tu personaje, de Buscapé. Porque me parece que desde la película se planteó esta parte en la que él era el narrador y reconocía todo el contexto y estaba, por decirlo de alguna manera, acostumbrado a reconocer la violencia que se perpetraba en toda la zona, ¿no? Pero ahora con el regreso de este personaje 20 años después, se plantea una pregunta que me parece muy importante y es, ¿qué tan insensible te haces ante ser testigo de la muerte de manera continua? Y no como un criminal y ya no como un ciudadano de Ciudad de Dios, sino como un periodista. Y me gustaría saber qué piensas de este nuevo planteamiento del personaje porque me parece que es muy importante y muy actual para traer de regreso la historia. Bueno, ese justamente es el mayor conflicto del personaje al enfrentar a su hija, que lo ve trabajando, de cierta forma se aprovecha en la perspectiva de ella de la muerte de las personas para ganar dinero, y este es el gran conflicto de Buscapé en Ciudad de Dios, la lucha no para. Puedo decir que este motivo le hará repensar y reconsiderar su propio sueño, que era ser fotógrafo, y no se ha vuelto tan insensible al punto de no entender lo que vivía, porque él seguía un sueño, pero cuando su hija lo cuestiona y por qué se gana así la vida, pues lo hace reflexionar al respecto. Y me parece muy, muy importante lo que mencionas, porque justamente otra de las conversaciones que trae a la mesa esta serie basada en Ciudad de Dios es el lugar que ocupan los medios, y justamente como muchas veces se vende el dolor sin reconocer todo el contexto o las circunstancias, o en este caso de la violencia. Y es una de las nuevas temáticas que se abordan en la serie y que me parecen importantes porque corresponden a la actualidad. Entonces me gustaría saber, además de ese, si es que coincides, ¿qué otros temas actuales crees que aborda Ciudad de Dios y por los cuales valió la pena traer de regreso toda esta historia y a estos personajes? Bueno, hay algo que faltó y primero estoy de acuerdo contigo, pero entiendo que es trabajo de los reporteros también presentar esta información y creo que a fin de cuentas cada uno debe tomar sus decisiones. Yo, por ejemplo, soy actor, no soy piloto y tengo que confiar en ellos cuando voy a viajar, ¿no? Así lo veo. En Ciudad de Dios vale la pena regresar a esta historia porque en realidad quedó incompleta. En mi perspectiva, era al principio solo de violencia y una comunidad tiene más que violencia. Una comunidad tiene alegría, trabajo, la mayor parte de la comunidad es trabajadora,
También tenemos fiestas, tenemos pagode, tenemos samba, funk, tenemos muchas cosas buenas en la comunidad y mucha gente con potencial. Y aquí abordamos esto, hablamos del potencial de las personas y vale la pena tomar esta perspectiva, me parece. Me da mucho gusto lo que mencionas y tu respuesta, porque hablamos del potencial de las personas y me encanta cómo desde el primer episodio se plantea toda esta estructura que se construyó en la favela de Ciudad de Dios, donde hay un apoyo comunitario, donde los habitantes están unidos. Y partiendo de eso, hay una frase que menciona uno de los personajes, que es uno de los personajes más jóvenes, que son nuevos, y es, hablando de la guerra que se plantea, es: el más fuerte tiene que parar la pelea. Y a mí eso me parece que es como la clave o el corazón de esta nueva historia en Ciudad de Dios, porque no es solo hablar de ciertos principios que puedan tener los villanos o los antihéroes, o no sé cómo llamarlos, algunos personajes, sino más bien de la fuerza comunitaria que se va creando y que es muy representativo de Brasil, pero también de América Latina. Entonces me gustaría saber qué piensas como de esa parte y de cómo se van presentando estos nuevos personajes sin caer en la romantización, sino más bien en la realidad de la fuerza de las comunidades. Sí, creo que estos personajes en realidad que surgen no son necesariamente nuevos, sino son los que pueden dar continuidad, por ejemplo en el caso de Barbanchiño, de Berenice, como líderes ahora de la comunidad. Y este es el punto de vista principal, que creo que es lo que se busca representar en una comunidad. La comunidad es la unión de las personas, es esta unión que hay unos con otros. Y te cuento algo personal, en la comunidad, cuando vives en estas comunidades, no pasas hambre, no te quedas con hambre, no estás solo realmente nunca. Mi mamá, por ejemplo, salía y si ese día yo no tenía escuela, los que me cuidaban, me vigilaban, eran los vecinos. Y cuando no había que comer, siempre había alguien que llegaba con algo para darnos. Esta unión en la comunidad es la que a mí me representa, me hace seguir y también me alegra poder presentar esto en La Lucha No Para poder volver a esta historia y dar esta perspectiva. Muchas gracias, Alexandre, y muchísimas felicidades. Me da muchísimo gusto que esta historia regrese y volver a verte en la pantalla y en este personaje. Me gusta mucho personalmente, así que muchas gracias por tu tiempo y muchas felicidades. Ciudad de Dios es una película que se basa en la novela homónima de Paulo Lins, que a su vez está basada en hechos reales. El título nos revela al protagonista principal, y es una favela ubicada en Río de Janeiro que sirve de escenario y a la vez de testigo de la intensa vida de sus habitantes, sobre todo de las infancias y las adolescencias que están sumergidas en la pobreza y la violencia. Pero para entender la importancia de esta película en su contexto sociopolítico y económico, tenemos que irnos unos años atrás, en la construcción de Brasil y la transición de un imperio a una república, y en donde están los orígenes de la favela, específicamente a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Mientras Brasil atravesaba esta transición, surgieron las grandes migraciones a las ciudades que se planteaban como centros económicos y políticos, y entre las que destacaban Río de Janeiro. Las favelas arrancaron como asentamientos de las clases trabajadoras que crecieron de manera muy acelerada por el flujo migratorio. Con el paso de los años, ya llegando a la década de los 40 en el siglo XX, los gobiernos populistas se plantearon llevar servicios públicos a las favelas, las cuales tenían un programa temporal en lo que construían un proyecto de vivienda permanente. La idea inicial era erradicar las condiciones de pobreza y desigualdad que se percibían, pero pronto fueron abandonados ante la incapacidad del gobierno de resolver los múltiples problemas de las zonas. Para los 60 y los 70, ya con un gobierno militar en el poder, la narrativa cambió por completo y comenzó un plan de erradicación de las favelas a través de reubicaciones forzadas. Las favelas, que se encontraban en regiones clave para el comercio y el turismo, fueron desplazadas hacia las periferias. Y de acuerdo con algunos datos, en Río de Janeiro movieron a casi 150,000 personas. Ese plan de erradicar y reubicar solo aumentó las condiciones de pobreza de los favelados, y es aquí donde inicia Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es el nombre de una favela que reubicaron en la década de los 60 y es aquí donde habitan nuestros protagonistas. El principal es Buscapé, un niño pequeño que sueña con ser fotógrafo y que crece junto a su hermano mayor, quien forma parte de una pequeña pandilla conocida como Trío Ternura. Ellos son un grupo de adolescentes que asaltan, que roban y que cargan pistolas en las calles sin pavimentar. Pero para ellos parece que el crimen es más un juego, pero no lo es para Dadiño,
un niño que no sueña con ser otra cosa más que un criminal. Dadiño primero se suma a la pandilla, pero lo hace desde lejos y les propone algunos lugares para que los 3 adolescentes puedan asaltar, pero lo que nadie sabe es que este personaje es un psicópata y en el momento en el que empuña un arma y la dispara ya no hay marcha atrás. Con el paso de los años, Dadiño se convierte en el criminal más brutal de Ciudad de Dios y lo hace en compañía de su mejor amigo Bené, quien de una manera muy extraña funciona como una balanza a las violentas respuestas de Dadiño. Bené intenta ser la voz de la razón, aquel que detiene a su amigo de disparar si es que no es necesario hacerlo. Y por eso es querido y respetado en toda la favela. Pero cuando Dadiño, ya convertido en C pequeño, busca apropiarse de todos los distritos de Ciudad de Dios para hacerse cargo del negocio de la droga, la brutalidad aumenta en proporciones que son insostenibles. Ciudad de Dios es una historia coming of age que nos permite hacer un recorrido súper íntimo de 2 niños que tienen sueños muy distintos, pero que viven en las mismas condiciones. Buscapé, como les decíamos, quiere ser fotógrafo e irse de la favela para siempre. Mientras tanto, C pequeño quiere ser un criminal y nunca irse de ahí. Cuando decimos que es una historia coming of age, es porque, por ejemplo, Buscapé se enamora, le rompen el corazón, y hace lo imposible por no involucrarse en el círculo de la violencia que parece inherente a las zonas más pobres y abandonadas de Río de Janeiro. Él funciona como el narrador, el cual es omnipresente porque nos cuenta los detalles más íntimos de los múltiples protagonistas, pero lo que lo hace genial es que lo hace desde la experiencia de vivir ahí mismo, de reconocer las calles, las casas, a los habitantes y los peligros, y por eso su relato es tan realista. Y a la vez esto se potencia con la fotografía y la edición. La narrativa visual guarda algo del estilo documental que nos lleva justamente por ese recorrido de todas las historias que están interconectadas de los personajes, y que incluso se cuentan con flashbacks que nos ayudan a entender un poquito el contexto de lo que está sucediendo alrededor de los que protagonizan esos flashbacks y que nos ayudan a crear ciertas expectativas de su futuro. Y aquí es donde entra la espectacular edición de la película. Ciudad de Dios dura poquito más de 2 horas, pero el ritmo nunca acaba y es súper constante porque nos ayuda a explicar ese caos generado y esos círculos de violencia que nunca se detienen. Pero lo genial es que es un caos que está muy organizado y que nos ayudan a conectar con los personajes sin importar si se plantea como villanos, antihéroes o los héroes de la historia. Es así como Ciudad de Dios ha permanecido como una película tan relevante, a la vez que habla de temas que se mantienen muy vigentes en la actualidad dentro y fuera de las favelas, dentro y fuera de Brasil, de América Latina y que se conectan con todo el mundo. Por eso la importancia de esta serie que nos trae de regreso a Buscapé y el escenario de Ciudad de Dios 20 años después, porque así nos sirve de entender que mientras no se puede erradicar la desigualdad de condiciones entre los habitantes de cualquier zona, la violencia va a permanecer. Y ahora nuestro protagonista tiene que entenderla de modos que conectan con la actualidad. Si se asoman algunas reseñas de Ciudad de Dios, sobre todo algunas que vienen de Hollywood, verán que hay una constante en la sorpresa que resulta ver el relato crudo de las infancias y las adolescencias en las favelas. De cómo las pandillas, como la de C pequeño, estaban conformados por niños y adolescentes que tenían que jalar el gatillo y matar a un niño incluso más pequeño porque eso era parte de crecer, porque no había una escapatoria. El círculo de violencia se alimenta a partir de los placeres que el poder, no solo monetario, sino sobre la vida de los demás, otorga. Es una forma de contarnos sobre las consecuencias de las decisiones que unos toman sobre los demás y cómo aquellos que se les ven más afectados buscan tomar el control del crimen. Como si se pudieran heredar las aspiraciones del crimen en busca de un momento muy pequeño de tener el control de sus vidas. Y eso resuena con más fuerza en la actualidad. Ciudad de Dios es una película que rompió con la idea de que Brasil era un eterno carnaval o una fiesta continua de samba y de fútbol, porque si bien todos estos elementos sí convergen en Río de Janeiro o en algunas otras ciudades, también solo forman parte de una de sus múltiples realidades, porque en las otras tenemos que reconocer que impera el crimen y la violencia como una forma de salida. Muchísimas gracias por seguir a Cinemática. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció este episodio, si les gusta muchísimo Ciudad de Dios, si les parece una película muy importante y las razones por las cuales. Y también gracias por comentar el episodio anterior que se enfocó en El Planeta Salvaje, esta producción animada francesa. Muchas gracias por los comentarios, por ejemplo de Gustavo Martínez, que nos dice: esta película me impresionó bastante, muy interesante conocer su contexto, gracias. Gracias, Gustavo. O también Pausios, que nos dijo: me siento viejo cuando la gente joven descubre películas que vi de niño. Por cierto, Planeta Salvaje salía mucho en el 11 por inicios de los
90. Yo honestamente no la vi en el Canal 11, la vi muchísimo después y la vi en DVD, pero sí es muy interesante cómo algunos canales, justamente como en el 11 o el 22, ponían películas que ahora son consideradas de culto o con directores que son muy importantes. Yo, por ejemplo, en el Canal 22, los domingos a las 10 de la noche ponían películas de Wim Wenders, de Herzog, de Wong Kar-wai, y ahí fue donde conocí a muchísimos de estos directores. Así que también cuéntenos en los comentarios, aprovechando esta conversación, qué películas descubrieron por ahí, cuáles autores o directores fueron los que descubrieron gracias a este tipo de canales y este tipo de programación. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Cinemática.